Queridos hermanos, dispongamos nuestro corazón para recibir la enseñanza central de la palabra de Dios en esta mañana. Oremos. Amado Señor y Padre nuestro, te doy gracias en esta hora de la mañana por estar aquí reunidos como tu iglesia, tu pueblo. Elevamos nuestro corazón a ti para pedir que dispongas nuestra mente y corazón para que la palabra que hoy se predique sea como semilla que cae en tierra fértil, que brote, que crezca y que produzca fruto al 100, al 60 y al 30 según tú lo tengas destinado. Te pido, Padre, que redargullas nuestra mente y corazón, que aclares nuestro entendimiento, que quites toda distracción y que nos permitas estar concentrados en lo que tú nos vas a enseñar. Úsame, Señor, y guíame en mis palabras con el poder de tu Espíritu para enseñar lo que es recto y justo a tus hijos. No mires mis pecados, Señor, y ayúdanos a ser exhortados, animados, consolados y animados a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Durante varios domingos hemos meditado en 6 postulados de la serie de las doctrinas de la gracia de Dios. Hemos meditado en primer lugar en la doctrina de la soberanía absoluta de Dios. Aprendimos que Dios tiene el control de todo y está por sobre todo y nadie puede frustrar sus planes, ni detener su mano, ni decirle qué hace. Él es absolutamente soberano. Hemos meditado en la depravación total del hombre. Vimos que debido a la caída del hombre en pecado, su naturaleza quedó corrompida por el pecado, su mente, su voluntad y emociones quedaron inclinadas a lo malo e incapacitados para volver a Dios por sí mismos, muertos en sus delitos y pecados. Hemos meditado en tercer lugar en la elección incondicional o la elección por gracia. Como toda la humanidad quedó bajo pecado, muerta en sus delitos y pecados, inmerecedora de la salvación, Dios en su gracia decidió salvar, llamar a un grupo indeterminado que solo Él conoce a formar parte de su iglesia. Les hace un llamamiento, una elección por gracia, no porque ellos tengan mérito, los llama para que crean y formen parte de su iglesia. En cuarto lugar, meditamos en la expiación limitada o en el sacrificio eficaz de Cristo. Vimos que aquellos que el Padre tomó del mundo y llamó por su gracia, por ellos Cristo descendió del cielo a la tierra y dio su vida para salvarlos. Él vino a dar su vida por la iglesia. La Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo vino a morir eficazmente y a salvar a su iglesia. En quinto lugar vimos la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Vimos que aquellos que Dios llamó y por los cuales Cristo murió, Dios les hace un llamamiento por su gracia irresistible y nadie puede resistirse a su llamado, sino que efectivamente serán seducidos por Dios y vendrán a Cristo, y el que a Él viene nadie le echa fuera. Y vimos en sexto lugar la seguridad eterna de salvación o la perseverancia de los santos. Vimos que aquellos por los que Cristo murió y pagó por ellos tienen vida eterna y ninguno de ellos se perderá. Nadie los arrebatará de la mano del Padre. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada los podrá separar del amor de Dios, porque ellos recibieron vida eterna, seguridad eterna de salvación. Y en séptimo y último lugar, el día de hoy daremos término, en la primera parte, al estudio de las doctrinas del Evangelio de la gracia de Dios, considerando la doctrina de la unidad espiritual y universal de la iglesia, o dicho de otra manera, la unidad espiritual y universal de los escogidos de Dios por los cuales Cristo murió y compró con su sangre
en la cruz. Este tema de la doctrina de la unidad espiritual y universal de la Iglesia lo estudiaremos considerando dos encabezados. En primer lugar miraremos qué es la Iglesia y en segundo lugar miraremos características de una Iglesia verdadera. Hoy solo miraremos el primer punto. ¿Qué es la Iglesia? Y este primer punto lo estudiaremos considerando tres cosas. En primer lugar miraremos el significado etimológico y bíblico etimológico de la palabra iglesia. En segundo lugar miraremos la definición bíblica de la iglesia y en tercer lugar miraremos el origen de la iglesia. Así que entonces veamos el significado etimológico de la iglesia o de la palabra iglesia. Las definiciones más comunes que dan las personas a la pregunta ¿qué es la iglesia? Son básicamente tres respuestas. Unos dicen que la iglesia es la capilla o el sitio o el salón donde se reúnen para celebrar cultos. Otros dicen que la iglesia es una organización de obispos, cardenales y jerarcas que dirigen su denominación. En tercer lugar, otros dicen que la iglesia es un movimiento anacrónico, es decir, un movimiento que está fuera del tiempo, pasado de moda, que no funciona en nuestros tiempos actuales y que es la gente que está cautiva por el opio del pueblo según el comunismo. Porque el opio del pueblo según el comunismo es la religión. Estas respuestas solo evidencian la ignorancia de muchos creyentes incluso y de muchos incrédulos de nuestros tiempos, que no solo ignoran el significado de la palabra iglesia, sino que desconocen la naturaleza, la vocación y su importancia en la sociedad y en el plan de salvación. Para tener un concepto más claro de lo que significa la palabra iglesia, miraremos su significado en el hebreo del Antiguo Testamento y su significado en el griego del Nuevo Testamento. En el idioma hebreo, el idioma en el que se escribió el Antiguo Testamento, hay dos palabras para referirse a la iglesia. Una es la palabra kahal con K y la otra es la palabra edash con H final. Kadash significa asamblea o congregación y edad es reunión de todo el pueblo y sus representantes. En conclusión, estas palabras Kadash y edad son utilizadas en el Antiguo Testamento o fueron utilizadas por los escritores del Antiguo Testamento para referirse a la congregación, asamblea o reunión del pueblo de Israel que salió de Egipto, el cual es el pueblo de Dios. Quiero que miremos unos versículos bíblicos para mirar esto que les estoy diciendo. Éxodo 12, versículos 5 al 6. Éxodo 12, 5 al 6. Dice así: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. La palabra utilizada en el griego ahí es kahal, para referirse a la congregación del pueblo de Israel. Aquí Dios está dando instrucciones de cómo debía ser la ofrenda del cordero para la fiesta de la Pascua, cuando estaba reunido todo el pueblo de Israel en Jerusalén celebrando la Pascua. En Deuteronomio capítulo 5 versículo 22 dice, Deuteronomio 5, 22, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación
en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Aquí está en el contexto de cuando Dios entregó a Moisés y a la congregación de la nación de Israel reunida en el monte Horeb las tablas de la ley. Allí también se utiliza la palabra cajal. En Deuteronomio capítulo 9 versículo 10 dice, Deuteronomio 9:10, y me dio Jehová las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Reunión o congregación es lo mismo que asamblea, hermanos. En consecuencia, podemos nosotros decir que la iglesia, el pueblo de Dios, se congrega. Se le llama iglesia o pueblo de Dios a todos los que se congregan por mandato de Dios para recibir instrucción. Ahora miren lo que dice el Salmo 89, versículo 5. Salmo 89, versículo 5. Dice, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. En la congregación de los santos. En la iglesia de los santos. Así que la palabra Kahal y Edash significa congregación. Entonces, hermanos, en griego, el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra usada para referirse a la iglesia es la palabra eclesia con doble K, eclesia. Esta palabra eclesia tradicionalmente era utilizada por los políticos griegos para referirse a la asamblea o reunión de los ciudadanos de una ciudad en cierto lugar cuando eran convocados. Entonces, se convocaba a los ciudadanos de un pueblo, de una ciudad, para que se reunieran a escuchar las disertaciones de la ley o de lo que ellos tenían que decirle al pueblo. Allí se utilizaba la palabra eclesía. Eclesía significa los llamados aparte para reunirse en congregación o asamblea en el griego. En consecuencia, esta palabra eclesía en griego fue usada por los escritores bíblicos del Nuevo Testamento para referirse a la congregación, asamblea o reunión de los que son llamados y salvos por Jesucristo, tanto en sentido universal como en sentido local. En el Nuevo Testamento se habla de la iglesia o de la asamblea o de la congregación 19 veces en sentido universal y 91 veces en sentido local. Y quiero que miremos algunos textos. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí la palabra utilizada es la palabra eclesía, griega. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que está aquí hablando en sentido universal. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, en sentido universal. Ahora vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos 46 y 47. Hechos capítulo 2, 46 y 47, y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Aquí está hablando en sentido local. Añadía a la iglesia naciente en Jerusalén cada día el Señor los que habían de ser salvos. Ahí se vuelve a utilizar la palabra eclesía en el griego. Ahora miremos en sentido local. 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Como ustedes pueden ver en este pasaje, se habla de la iglesia en dos sentidos, en sentido local y en sentido universal. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Había un grupo de hermanos que se reunían en Corinto y Pablo escribe a estos hermanos, pero al mismo tiempo también escribe y a cualquiera que invoque el nombre del Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Ahí está hablando de la iglesia en sentido universal, de los que están regados por todo el mundo. Y por último miremos Romanos 16:5. Romanos 16:5 dice: saluda también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Fíjense que Pablo llama iglesia a un grupo de hermanos que se reunía en una casa. Saludad también a la iglesia de su casa. Su familia y tal vez otros creyentes se reunían para adorar a Dios, y a ellos les llama iglesia o eclesía. Entonces, hermanos, vemos que la iglesia tiene una connotación local y una connotación universal que se extiende por todo el planeta Tierra. Podríamos dar más citas, pero no nos vamos a detener ahí. Solo quería mostrarles el significado de la palabra iglesia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y lo que significa reunión de todos los creyentes, de todos aquellos que el Señor llama para adorarle y darles instrucción. Ahora vamos en segundo lugar a la definición bíblica de la iglesia. Definición bíblica de la iglesia. Amados hermanos, la Biblia nos enseña que Dios en su soberanía y por su gracia, desde antes de la fundación del mundo, escogió, llamó y salvó un pueblo para sí de toda nación, pueblo, tribu y lengua, por los cuales Cristo vino a este mundo, murió, resucitó y justificó de sus pecados, y de los cuales ninguno se perderá, sino que efectivamente resucitarán y heredarán el reino de los cielos y la vida eterna en la gloria del Padre. Este pueblo escogido, salvado y perdonado por gracia y por la fe en el sacrificio de Cristo, es sellado con el Espíritu Santo, es llamado la iglesia del Señor o el cuerpo de Cristo, que regularmente se congrega o reúne en asambleas en un determinado lugar para adorar a Dios, estudiar la palabra, animarse al amor y a las buenas obras y proclamar a Jesucristo y su evangelio en el mundo. Por consiguiente, la iglesia tiene un vínculo espiritual y universal que une en Cristo a todos los escogidos de todos los tiempos en un cuerpo, conformando así la iglesia universal, cuyo Salvador, dueño y cabeza y Señor es nuestro Señor Jesucristo. En consecuencia, Jesucristo es la única cabeza de la iglesia. La idea de que un hombre, papa o vicario, puede ser cabeza de la iglesia en la tierra, tomando para sí este honor, es totalmente antibíblica y una usurpación que deshonra el nombre y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, la iglesia de Jesucristo no es una organización humana como la Iglesia Católica Romana, sino un organismo espiritual vivo formado por el poder de Dios y compuesta
de todos los salvos por la fe única y exclusivamente en Jesucristo y su obra perfecta, para que nadie se gloríe. Esa es la definición bíblica y teológica de la iglesia. Ahora vamos a mirar los textos sagrados que lo comprueban. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Dice la palabra de Dios. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En quién es que somos bendecidos con toda bendición espiritual? En Cristo. Según, verso 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo. Los escogió con el propósito de que fueran santos y sin mancha delante de Él. O sea, ¿quiénes son esos que el Señor escogió? ¿Quiénes son? La iglesia. Estamos hablando de la iglesia. Los que el Señor escogió. La iglesia, el Señor la escogió para que fuese santa y sin mancha y sin arruga. Según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo existiera y usted y yo existiéramos, Dios ya nos tenía en su mente, en su plan, en su decreto eterno. Y tenía un propósito sublime, santo, supremo, que tú y yo como escogidos, inmerecedores, fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y esto por medio de quién? De Jesucristo. Versículo 5. Y eso lo hizo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, porque no éramos hijos. Una persona adoptada es alguien que no es hijo. Éramos rebeldes, no pertenecíamos a Dios. Nos habíamos rebelado contra Él. Pero Dios nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo, y esto según el puro afecto de su voluntad, es decir, porque a Él le plació, porque Él lo quiso. Luego sigue en el verso 6, y eso lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Miren, hermanos, lo glorioso. La iglesia, los escogidos de Dios por los que Cristo murió y dio su vida y santificó, no solamente fueron creados para que fueran santos y sin mancha delante de Él, sino para la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros fuimos creados para gloria y honra de nuestro Dios, para que nos gozáramos y nos deleitáramos en Él. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si no es por Cristo, no pudiéramos. Y verso 7, en quien tenemos, hablando de Cristo, redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Todo es por gracia. La iglesia es salva por gracia. Y por Cristo tenemos, por su sangre, el perdón de pecados. Sus pecados y mis pecados solo pueden ser perdonados y lavados y limpiados por la fe en la obra de Cristo en la cruz. ¿Alguien vio el día de ayer? No me acuerdo cuándo fue. La Pasión de Cristo, la nueva, la última que sacaron, la de Mel Gibson. ¿Cómo muestran allí de una manera cruda? Y yo pienso que fue así. Porque la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Cómo quedó destrozado el cuerpo de Cristo con los azotes. Todo eso para perdonar nuestros pecados, recibiendo en el castigo que tú y yo merecíamos recibir. Solo por gracia venimos a ser parte de la iglesia del Señor. Ahora adelántese a Efesios 1,
11 al 14. Hablando de Cristo dice, verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué obtuvo la iglesia, hermanos, en Cristo? Según el verso 11, herencia, porque fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fue porque Él lo quiso así. Verso 12, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros fuimos predestinados y salvos y formamos parte de la iglesia, de los hijos de Dios adoptados, para alabanza de la gloria de su gracia. Luego sigue el verso 13, en Él, en Cristo, también refiriéndose a los gentiles, a los que no eran judíos, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, como usted está escuchando hoy, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿para qué se predica el evangelio? Para que se crea. Y habiendo creído en Él, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria, de su gloria. Así que, hermanos, la iglesia recibió el Espíritu Santo. Todos los creyentes que se arrepienten y creen en Cristo, que son llamados por Él, reciben el sello del Espíritu Santo, y Dios dice, estos son míos y nadie los arrebatará de mi mano. Son las arras, los adelantos, la garantía de que le pertenecemos a Él y que ni la vida ni la muerte nos podrá separar de su amor. Y esa es la iglesia del Señor por la cual Cristo murió. Ahora adelántese a Efesios 1, 20 al 23. Efesios 1, 20 al 23. Esa salvación, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es el cabeza de la iglesia y el dueño de la iglesia? Cristo el Señor, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que Cristo es el dueño, el Señor, la cabeza de la iglesia, de todos los creyentes de los tiempos. Y Él es el que manda y gobierna la iglesia, y el que dice qué se debe hacer a través de su palabra y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, vaya a Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 18. Colosenses 1, 15 al 18. Dice así la palabra de Dios, Colosenses 1, 15 al 18. Él es la imagen, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué es lo que sostiene las cosas? ¿Y por qué subsisten las cosas? Por el poder de Cristo. Y dice el verso 18, escuchen bien y lean con atención. Y Él, el creador y el sustentador de todas las cosas, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar.
Gloria a Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia para que Él tenga la preeminencia, el primer lugar por su pueblo en todo. La pregunta que nos debemos hacer esta mañana es, ¿realmente Cristo tiene la preeminencia en su vida? ¿Tiene la preeminencia en la iglesia? Cuando nos reunimos como iglesia, la preeminencia es la palabra de Dios y la obra de Cristo por su iglesia, su amor por la iglesia. Lamentablemente hoy las iglesias se han desviado y Cristo no es el centro, sino el deseo de sacar dinero. No es Cristo, sino las actividades, las diversiones. Cristo no es realmente el centro, ni la palabra de Dios. Dan más tiempo a las alabanzas, a la gritería, que a la palabra de Dios. 15 minutos de palabra y 1 hora de alabanza. Y ya fueran alabanzas centradas en la Biblia, sino alabanzas solamente que mueven emociones. Hermanos, en la iglesia Cristo debe tener la preeminencia. En la iglesia primero es Cristo, segundo es Cristo y tercero es Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y recuerden, y entonces pastor, y el Padre, recuerden que la Biblia dice, el que me honra a mí, honra a ¿quién? Al Padre. Si yo honro a Cristo, honro al Padre. Así que hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. En consecuencia, tú y yo debemos estar sujetos a los mandatos y a las órdenes del jefe, el general y el cabeza de la iglesia. Él se dio por nosotros, dejó su trono de gloria y vino a la tierra y entregó su vida. Y murió como un criminal sin ser criminal, siendo santo y perfecto, no había engaño en su boca. Todo para redimirnos de nuestros pecados. Tomó nuestro lugar, recibió el castigo que nosotros merecíamos recibir para que nosotros fuésemos perdonados. Su justicia perfecta nos fue imputada y nuestro pecado le fue transferido a Él para que Él sufriera lo que sufrió y nosotros fuésemos libres y salvos por su sacrificio. Él compró la iglesia con su sangre. En razón de esto, Cristo toma una relevancia suprema. No se trata de una Semana Santa, se trata de toda la vida santa. Hoy se celebra en el mundo la resurrección de Cristo, pero ¿el mundo entiende realmente lo que significa la muerte y la resurrección de Cristo? ¿O son simplemente actividades religiosas que ponemos el cuellito así y miramos como chivito degollado, así, para creer que somos santos o para mantener o sentirnos santos por un día o por una semana? No, hermanos, la vida cristiana es un continuo vivir sujetos a la cabeza que es Cristo, el que vino del cielo a la tierra, murió, venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás y resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. A Él debemos rendirnos, para Él debemos vivir y Él debe ser el Señor de nuestra vida y siempre estar dispuestos a obedecerle, a servirle y a adorarle, cueste lo que cueste, queridos hermanos. En tercer lugar, miremos el origen de la iglesia. Esto es muy importante entenderlo, el origen de la iglesia. Hay dos opciones o opiniones generalizadas en cuanto al origen de la iglesia. Unos dicen que la iglesia se formó y se inauguró en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino en forma de lenguas
de fuego sobre los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto. Dicen que allí se formó y se inauguró la iglesia. Otros creemos, yo entre ellos, que si bien es cierto la iglesia se inauguró formalmente en Pentecostés, la iglesia ya existía desde el Antiguo Testamento, desde los principios de la humanidad. Desde cuando el hombre pecó, Dios estableció la manera en que el hombre podía justificarse de sus pecados. Dios le enseñó a nuestros primeros padres que solo a través del sacrificio de un cordero podían cubrir la vergüenza de su pecado. Adán y Eva estaban desnudos en el huerto y no se avergonzaban. Pero tan pronto comieron del árbol del fruto prohibido, conocieron que estaban desnudos y se hicieron para sí delantales de hojas. Y Dios no aceptó esos delantales, porque los delantales de hojas se secan y se pudren. El hombre no puede cubrir la vergüenza de su pecado con su propia justicia, con sus propias buenas obras. En consecuencia, dice la Biblia, que Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Observen lo que dice Génesis 3:21. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pregunto, ¿qué tuvo que hacer Dios para sacar las túnicas de pieles y vestir la desnudez de Adán o la vergüenza del pecado de Adán y Eva? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Sacrificar 2 animales, 2 corderos. ¿Qué nos está enseñando Dios? Que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Qué nos está enseñando Dios? Que de la única manera que el hombre puede cubrir la vergüenza de su pecado es a través de un sacrificio, de un sustituto. Que el hombre no puede fabricarse su propia salvación. Dios es el que da la salvación. Él fue el que le dijo al hombre: ustedes tienen que ser cubiertos de su pecado de esta y de esta manera. Desde allí Dios está enseñando a la humanidad que solamente a través de un sacrificio con derramamiento de sangre se puede cubrir el pecado del ser humano. Observen lo que dice Génesis 3:15. Adelante, estamos viendo el origen de la iglesia. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto se lo está diciendo Dios a la serpiente. La serpiente fue la que engañó a Eva, a la mujer, y le hizo comer del fruto, y la que propició el pecado y la desgracia en el ser humano. Entonces, la pregunta de este texto de Génesis 3:15: ¿cuántas descendencias en sentido espiritual existirían sobre la tierra? Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Recuerden que simiente es lo mismo que descendencia. Entonces, ¿cuántas descendencias habrían en sentido espiritual en la humanidad? 2. La descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. El pueblo de Dios y los hijos de Satanás, los hijos del diablo. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo a los fariseos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Él fue el que trajo la muerte. Entonces, solamente hay 2 descendencias: la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. ¿Cómo sería, según el texto, la relación entre las 2 descendencias? Porque pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cómo sería la relación? ¿Una relación de qué? De enemistad. El mundo no nos quiere, hermanos.
No quiere a los creyentes. Nos odia, nos detesta. Porque somos la sal y la luz de la tierra. El mundo no quiere a la iglesia. El mundo no quiere al pueblo de Dios. Hay enemistad entre las dos descendencias. Y los hijos de la mujer, los hijos de Dios, no se mezclan tampoco en yugo desigual con los hijos de la serpiente. Por hacer eso, porque se juntaron los hijos de Dios con los hijos de los hombres, fue que vino la explosión del pecado en el mundo. Y la tierra se llenó de violencia. Y todo designio del corazón de los pensamientos del hombre era de continuo el mal. Y vino entonces, ¿qué cosa? El juicio del diluvio universal. Ahora vaya conmigo a Génesis 4, versículos 1 al 2. Vamos mirando un panorama general del origen de la iglesia. Génesis 4 del 1 al 2 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Amén. Una pregunta, ustedes que conocen la historia: ¿cómo fue la relación entre Caín y Abel? De enemistad. Caín odiaba a su hermano Abel. ¿Y en qué resultó esa enemistad? Lo mató. Caín mató a su hermano Abel. En consecuencia, esto nos habla y hacemos la pregunta: ¿de quién era Caín? ¿De quién era Caín? Vaya conmigo a Primera de Juan 3:12. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Dice Primera de Juan 3:12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Recuerdan que ellos fueron a llevar ofrenda a Dios? Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo y hermoso y lo sacrificó en el altar del Señor. Pero Caín trajo de los frutos de la tierra. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Por qué razón Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Porque la ofrenda de Abel era como Dios lo había determinado. La ofrenda era para justificar sus pecados. Era con derramamiento de sangre. Así como Dios sacrificó un cordero, ahora ellos habían sido enseñados por sus padres que era la manera de justificar el pecado. Abel trae una ofrenda con sangre y la sacrifica en el altar. Y Dios acepta esa ofrenda. Y por eso Caín se llenó de rabia contra su hermano Abel y salieron al campo y se levantó contra él y lo mató. Entonces, ¿de quién era Caín? De él maligno, de la descendencia de la serpiente. Ahora vaya conmigo a Génesis 4, versículos 25 al 26. Génesis 4, 25 al 26. Dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a su hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y mira lo que pasó. Entonces los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. Cuando habla ahí de invocar, dicen los expertos que comenzaron a ofrecer sacrificios al Señor, tal como Dios lo había instituido desde el principio. Entonces la pregunta: ¿a quién representa la descendencia de Set, amados hermanos, a través de los siglos? ¿A la descendencia de quién? ¿De la mujer o la descendencia del Salvador? Es decir, la iglesia. De la descendencia de Set nació Noé, el cual Dios salvó junto con su familia
del juicio universal contra el pecado del hombre que se explosionó a niveles estrepitosos. Y lo hizo a través del arca, la cual representa a Jesucristo. Y Noé y su familia representan a la iglesia, los creyentes, es decir, a los justos. Observen lo que dice Génesis 12, versículos 12 al 18. Génesis 6, 12 al 18. Dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su altura y de 30 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, piso segundo y piso tercero. 3 pisos tenía el arca. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas, escuchen, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahora adelántese a Génesis 7, verso 1. Y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Amados hermanos, ¿a quién consideró justo Dios en los habitantes de los tiempos del diluvio? A Noé y a su familia. Pero Noé no fue considerado justo porque era bueno. Fue considerado justo porque creyó a Dios y creyó en el Salvador. Porque de la única manera que podemos ser justos a los ojos de Dios es a través del sacrificio de Cristo. Por eso él y su familia creyente entraron al arca, confiaron en Jesucristo. El arca es tipo de la salvación que Dios da a su iglesia, en su Hijo Jesucristo, como en los tiempos de Noé. La salvación de los justos, es decir, de los creyentes, solo podía efectuarse a través del arca. Así también, solo a través de Jesucristo se podrá efectuar la salvación de la iglesia, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Ahora en nuestro recorrido pasamos a Génesis 12, versículos 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3. Y la prueba, hermanos, de que Noé creía en el sacrificio de Cristo fue que tan pronto bajó del arca, él ofreció sacrificios al Señor, de holocausto, de acción de gracias, porque el Señor le había salvado. Y dice Génesis 12 del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, Abraham recibió un llamado. Después de que la gente comenzó con la familia de Abraham, de Noé, a poblar la tierra, también se comenzaron a torcer. Y Dios tuvo que llamar a un hombre para formar un pueblo, y este hombre fue Abraham. Abraham tuvo que dejar 3 cosas cuando Dios lo llamó a formar parte de su pueblo. Dejó su tierra,
su parentela y la casa de su padre. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. 3 cosas tuvo que dejar. Así también todos los que quieren ser discípulos de Cristo tienen que dejar casa, padre, hermanos, por causa de Cristo. Es decir, no abandonarlos, pero no seguir bajo sus postulados. Por eso en Marcos 10, 29 al 30 dice, Marcos 10, 29 al 30 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en esta tierra, de nuestros tiempos, casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Abraham dejó todo, y Dios no lo abandonó, siempre tuvo lo suficiente, hermanos. ¿Quiénes serían benditas en Abraham según el texto que leímos de Génesis 12, del 1 al 3? Dice que todas las familias de la tierra. ¿A quiénes creen que representa o se refiere esta promesa? A la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, en nuestro recorrido pasamos a Isaías 43, versículo 7. De allí comienza a formarse el pueblo de Dios de la descendencia de Abraham, con las 12 tribus de los hijos de Jacob. Pero miren lo que dice Isaías 43, 7. ¿Están allí? Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Quiénes son todos los llamados del nombre del Señor? La iglesia. La iglesia, recuerdan que ya vimos que la iglesia se compone de todos los llamados por Dios, desde antes de la fundación del mundo, y aquí dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces, hermanos, la iglesia son todos los llamados del nombre de Dios. Y esto compagina perfectamente con lo que dice Romanos 8:28. Romanos 8:28, pasaje muy conocido por todos, pero que tiene este enfoque. Dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? La iglesia. Los que todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes son los que todas las cosas les ayudan a bien? A la iglesia, a los llamados de Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, hermanos, ¿quiénes son los que aman a Dios y a los cuales todas las cosas les ayudan a bien? La iglesia. Los que conforme al propósito de Dios son llamados. ¿Y quiénes son los que conforme al propósito de Dios son llamados? La iglesia, hermanos. Pero no la iglesia solamente del Nuevo Testamento, sino la iglesia de todos los tiempos, los creyentes de todos los tiempos. Es por eso, vean lo que dice Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Apocalipsis 7, que es la culminación de la película que hemos venido viendo a través de este recorrido a grandes rasgos. Apocalipsis 7, 9 al 10 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Desde cuándo se menciona el Cordero, hermanos? Desde Génesis capítulo 2. Entonces, ¿qué tanta gente estaba mirando el apóstol Juan allí en esto que leímos? Dice que una multitud que nadie podía contar, una multitud incontable. ¿De qué parte era la gente que estaba mirando a Juan y que estaba alabando a Dios? De toda nación, pueblo, tribu y lengua. ¿Quiénes eran entonces esa multitud? La iglesia de todos los tiempos y de todas las edades, queridos hermanos. Entonces, hermanos, en conclusión, aunque la iglesia se inauguró formalmente
en el día de Pentecostés. La iglesia realmente comenzó a existir desde comienzos de la humanidad, porque ella es el pueblo de Dios, que proviene de la descendencia de la mujer, por la cual el Santo Hijo de Dios vino del cielo a este mundo a redimirlo de sus pecados, dando su vida en rescate por ella. Queridos hermanos, Jesucristo no solamente dio su vida por los creyentes del Nuevo Testamento, sino que también dio su vida por todos los creyentes y justos del Antiguo Testamento, los que murieron creyendo en la promesa del nacimiento del Mesías, del Cordero de Dios, que con su muerte y expiación ha borrado los pecados de su pueblo. Por eso fue que Job dijo una vez, Job es el libro más antiguo que se haya escrito de la Biblia, y él dijo en Job 19, 25 y 26 las siguientes palabras: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job creía en el Salvador y sabía de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Quién se lo reveló? Dios mismo. Así que la promesa de salvación siempre ha sido la misma y por la misma vía, por fe a través del Salvador, del Cordero de Dios. Y para terminar, hermanos, la exposición el día de hoy, quiero que miremos 3 aplicaciones prácticas a nuestra vida. 3 aplicaciones prácticas a nuestra vida. Número 1, entender que la unidad espiritual y universal de la Iglesia en el Señor Jesucristo es una maravillosa realidad. Esto debe llevarnos a interceder de corazón por el fortalecimiento y el crecimiento espiritual de todos nuestros hermanos que en cualquier lugar del mundo, aunque no los conozcamos, invocan al Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, como dijo Pablo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que saber que la iglesia está unida en un vínculo espiritual por medio de la cabeza que es Cristo, nos debe llevar a orar por la iglesia. Así que vamos a poner en el boletín una oración por la iglesia universal, por todos los creyentes que muchos están sufriendo, que están padeciendo persecución. Vamos a orar por ellos. Saber que somos unidos en un cuerpo nos debe llevar a orar por todos esos creyentes que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aunque no los conozcamos, pero los conocemos porque Cristo es la cabeza y son nuestros hermanos y estamos unidos a ellos y tenemos el mismo pensamiento y el mismo sentir, ¿cierto? Eso nos debe llevar a orar por la iglesia universal. En segundo lugar, entender el origen de la iglesia y quienes la componen debe llevarnos a tener un profundo agradecimiento y reverencia hacia Dios cada día. Porque mientras algunos Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados, como dicen según de Tesalonicenses, nosotros, sin merecer nada, por su sublime gracia fuimos adoptados para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. En consecuencia debemos decir junto con Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque siendo inmundos pecadores, ahora formamos parte de su pueblo escogido. ¿No es eso motivo de agradecer cada día de lo profundo de nuestro corazón esa obra de gracia salvadora tan importante en favor de nosotros? Y por último, te hablo a ti, pecador, que no te has arrepentido y que estás aquí, o que tal vez estés viendo este mensaje por el internet. Te hablo a ti. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe.
confesando tus pecados, reconociendo tu miserable condición delante de Dios. Y al igual que el ladrón en la cruz, pídele que tenga misericordia de ti, porque solo en Él hay salvación y solo Él te puede redimir y salvar de la condenación eterna en el infierno. Ven a Jesús y lava tus pecados en la sangre del Cordero, de aquel que abrió sus brazos para derramar su sangre y darnos el perdón y la reconciliación con Dios. Colóquese de pie y oremos. Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias por saber que formamos parte de tu pueblo, de tu iglesia. Gracias por saber que hemos confiado en lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, por tu gracia, porque abriste nuestro entendimiento y quitaste la sordera espiritual. Gracias porque hoy podemos estar ante ti, alabarte y glorificarte. Gracias por habernos traído a este lugar el día de hoy para tener un tiempo exclusivo de comunión contigo. Te alabo y te bendigo, Padre bendito, y coloco, Señor, a cada uno de los que están en este lugar en tus manos, rogando tu santa bendición. Y a aquellos que no te conocen, tócalos y sálvalos, Señor. Transforma su mente y su corazón y tráelos a los pies de la cruz para que sus pecados sean perdonados y lavados en la sangre de Cristo. Y a nosotros los que ya te conocemos, ayúdanos a tener cada día más conciencia de lo que somos en ti, del gran regalo de salvación que hemos recibido, esa salvación eterna y gloriosa que solo tú pudiste dar y que se ha manifestado desde el primer momento en que creaste al hombre después de que el hombre pecó. Bendito seas tú, Señor. Te alabo y te bendigo, Padre Santo, y coloco este día en tus manos y a cada uno de mis hermanos y amigos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz. El culto ha terminado.